después de que el Pleno del Consell, informara de la denegación de la propuesta de ese centro comercial Puerto Mediterráneo que estaba previsto construir en Paterna. Y ya decimos que es algo que ha creado cierta controversia, yo creo que incluso dentro del Consell, pero también a nivel ciudadano, porque cuando se habla de una importante inversión que ronda los 860 millones y de la creación de 6.000, 5.000 o 4.000 puestos de trabajo, sean los que sean, pero estamos hablando de miles de puestos de trabajo, pues la gente quizá no entiende muy bien esa denegación. Miles de puestos de trabajo y por lo tanto miles de familias que podrían beneficiarse de este puerto de estos puestos de trabajo. No entramos en si es correcta o no la decisión de la Generalitat, pero sí que queremos saber cómo la han acogido los gestores de este proyecto. Está con nosotros Salvador Arenere, que es consejero delegado de la empresa que quería llevar a cabo esta iniciativa en Paterna. Salvador, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Proyecto definitivamente cancelado? No. Pregunta. No, he oído el proyecto que iba a desarrollarse, el proyecto que estamos convencidos que se desarrollará. Y digo porque estamos convencidos. En primer lugar, soy consejero, solo consejero, sin delegado, ¿no? Ya no te delegamos, consejero. Ya bastante hay. Consejero de INTU, para que el consejero delegado no piense que le he quitado el puesto al llegar aquí esta mañana a Valencia. No. Vamos a ver, nuestro proyecto estratégico para España, proyecto estratégico de INTU, que quiero recordar que es el mayor operador del Reino Unido, con 19 grandes centros por el que pasan 400 millones de personas cada año, una empresa que cotiza en bolsa y que en el Reino Unido ya no podía hacer más centros, y entonces inicia una expansión en la India, donde se están construyendo 2 nuevos centros, y también aquí en España. En España actualmente son propietarios de Puerto Venecia en Zaragoza, que es donde se inicia ese modelo de lo que yo no quiero denominar. Nosotros no somos un centro comercial, somos otra cosa, y muchos de los valencianos y de Castellón que han estado asistiendo al operador de mueble que hay en nuestro proyecto en Zaragoza, antes de que se abriera aquí en Valencia, conocen muy bien Puerto Venecia y saben que aquello no es un centro comercial. Como decía, nuestro proyecto estratégico para España es estar en torno a 10 proyectos, ahora en 10 ciudades, a hora y media del 80% de los consumidores de España. Entonces, nuestro proyecto estratégico son proyectos de medio y largo plazo. Ya llevamos aquí 5 años, pero en Zaragoza también estuvimos bastantes años hasta que inauguramos, desde que iniciamos hasta que inauguramos, y nuestros proyectos llevan un periodo de maduración largo. Entendemos las dificultades, suelen iniciarse con un gobierno de una corporación, luego viene otra corporación. Quiero decir que nuestro proyecto estratégico, Valencia, no puede renunciar a esa Champions League de este sector nuevo de espacios de ocio y experiencias que no son centros comerciales, porque el competidor de la tienda física, y la tienda física es la pequeña, la mediana y la grande, el competidor es la tienda virtual. Y ustedes que trabajan en medios de comunicación saben muy bien lo que es la revolución digital, que afecta al sector de medios de comunicación, como también al sector financiero, y afecta a todo. Y ese es el competidor, y ese es el enemigo, y además que está creciendo exponencialmente. En base a eso se creó el modelo denominamos ahí Shopping Resort en Zaragoza. Hoy está derivando a gran espacio de ocio y experiencias comerciales, que lo han validado los ciudadanos con una asistencia de 19 millones de personas el año pasado, y este año estaremos próximos a los 20 millones. Hay que pensar que Aragón tiene 1.300.000 habitantes y que acuden desde el proyecto suprarregional. El proyecto nuestro ni es para Paterna, ni para Valencia, ni casi para todo el arco mediterráneo. Llegaremos a Tortosa, ya no es Comunidad Valenciana. Entonces es un concepto nuevo. Entonces, por responder, y disculpe por ampliar un poco la respuesta, nosotros hemos venido a Valencia para dar respuesta a esas familias que nos están escuchando ahora de Paterna y el área de influencia, donde hay un 70% de paros en el sector servicios, donde hay 6.000 parados, como decía recientemente el alcalde de Paterna, y donde hay un número importante de parados en Valencia. Pues a esas familias que tienen algún hijo en el paro, yo les quiero decir que seguro que los valencianos, los de la Comunidad Valenciana, sobre todo los más próximos, Paterna y los pueblos de la influencia, desean que haya oportunidades de trabajo para sus hijos.
Esos informes desfavorables en los que se ha basado el Pleno del Consejo referidos a medio ambiente y movilidad, tema accesos y demás, ¿esto es salvable? ¿Se puede reconducir? ¿Se puede modificar? Bueno, yo lo que tengo que decir es que hace año y medio, nuestro proyecto estaba con 47 informes favorables y estaba para ir a Comisión Medioambiental. De este año y medio, y además dicho, y se ha publicado por los medios en estos días que se ha hablado mucho de nuestro proyecto, yo creo que se ha hablado prácticamente de todo, dicho por una persona, un funcionario de la Generalitat, de que ya está para ir durante este año y medio. Os lo han contado ustedes, hemos estado todos los meses esperando que se convocara la Comisión Medioambiental y de repente ha salido un informe y ese informe sobre informes positivos ha cambiado un poco el escenario. Bueno, lo que quiero decir es que había 47 informes favorables desde hace año y medio y estaba preparado para ir a la Comisión Medioambiental, que no se ha producido hasta el mes de septiembre, después de ese informe que ha salido, ¿no? De ese informe que ha salido, que lógicamente ha afectado a Confederación y a Fomento, porque claro, en ese año y medio ha habido cambio de normativa y hay que adaptarlo a la normativa. No es que haya un informe desfavorable, hay que adaptarlo a la normativa. Con lo cual, sí, a su pregunta es fácil. Además, considero que en los próximos días ambos, Confederación y Fomento, estará resuelto. ¿Usted cree que el rechazo de momento del Consejo responde a una diferente visión ideológica de cómo desarrollar el tejido comercial de una zona? Mire, como decía antes, lo que está sucediendo aquí es que una revolución digital que cambia todo y a una velocidad de vértigo y cada vez cambia más. Yo siempre digo que un niño no nace con el chupete, nace con un móvil en la boca y es un nativo digital. Las personas que tenemos ya un poco más de edad nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, pero los niños nacen y son nativos digitales. Como nativos digitales, tienen una forma de pensar, una forma de actuar, un estilo de vida y unos hábitos de compra que no tienen nada que ver con los que tenemos nosotros. Y hoy todo lo puedes comprar en casa, por Internet. Nuestro modelo y nuestro concepto desarrollado en Zaragoza y que pretendemos desarrollar en Valencia hace que, como son centros y espacios agradables para toda la familia, porque hay solo 1/3 de superficie bruta alquilable, 2/3 de acceso libre para todos, son lagos, zonas de ocio y tal, son espacios confortables y agradables, hace que motives a ir allí. Y como hay tiendas muy atractivas, pues la gente compra. Y deja de comprar por Internet. Y entonces me permito decirle que todo lo que compran por Internet ni genera empleo, en este caso en Paterna, ni en la Comunidad Valenciana, ni genera impuestos, ni tasas para el Ayuntamiento y para la Comunidad, no genera riqueza, porque hay una furgoneta que va repartiendo. Pero ¿sabe usted que ese argumento pues no lo comparte buena parte del gobierno valenciano? Porque es un argumento que tampoco han querido estimar en la problemática de los horarios y los días de apertura de los centros comerciales en la ciudad de Valencia. Que yo respeto, nosotros somos absolutamente respetuosos en todas las ciudades donde tenemos proyectos con las instituciones, con las formaciones que gobernaron o que gobiernan. Somos respetuosos y lo seguiremos siendo. Siempre vamos a ser respetuosos. Más respetuosos todavía con los funcionarios, y de hecho acabamos de firmar un convenio a nivel nacional con el presidente del Sindicato de Funcionarios a nivel nacional, en el que el artículo primero del convenio dice que valoramos el esfuerzo y el excelente trabajo que realizan los funcionarios en todas las ciudades donde tenemos proyectos. Respetamos, pero hay un hecho relevante. ¿Cuántas personas estaban trabajando en el sector financiero hace 10 años? ¿Cuántos trabajan hoy? ¿Cuándo trabajarán? ¿Cuántas trabajaban en los medios de comunicación hace 10 años? ¿Cuántos trabajan hoy? ¿Cuántos trabajarán? Y en el sector y en el otro sector. O sea, hay una evolución, un cambio al margen de tu ideología, que la respetamos de unos y de otros. Y hay una evolución hacia la modernización. Nosotros venimos a Valencia a modernizar y a complementar la oferta de ocio y comercio que existe en la comunidad, con un modelo distinto, un modelo nuevo. Nosotros venimos a Valencia para que Puerto Mediterráneo, para que Valencia haga que Puerto Mediterráneo milite en la Champions League de un nuevo concepto, que no tiene nada que ver con centros comerciales, que no somos parques temáticos,
que no somos inversión pública, que es 100% inversión privada, 100% inversión privada, 100% riesgo privado, que además contribuimos con 80 millones de euros a mejorar las infraestructuras de acceso, y por eso hemos firmado convenios prácticamente con todos los polígonos alrededor de Valencia, con la Asociación de Comerciantes, con los consumidores. A lo mejor muchos oyentes no conocen que desde hace 3 años Puerto Mediterráneo está patrocinando con la Asociación de Consumidores publicaciones que van en los colegios de toda la Comunidad Valenciana para consumo responsable. Nosotros tenemos otro concepto del desarrollo. Nosotros sabemos que un proyecto de estas tareas tiene que tener un gran confirmación, contexto social, confirmación social, y además sabemos que tenemos que hablar con todo el mundo, y así lo hemos hecho. En Paterna hablamos antes de las elecciones con todas las formaciones políticas, después de las elecciones con todas las formaciones políticas, con todos los agentes sociales, y lo seguiremos haciendo. Fíjense, en Puerto Venecia, el único proyecto de la Comunidad Valenciana que tiene LIP Oro. LIP Oro es una validación sobre el tema de sostenibilidad, recursos, medio ambiente, recogida de residuos y tal. En Valencia, en Puerto Venecia, aspiramos a lo mismo. ¿Qué supone eso? Pues ir muy por encima de normativa en materia de sostenibilidad y en materia de respeto al medio ambiente. Salvador, permítame, se nos está acabando el tiempo. Bueno, con toda la experiencia que tienen ustedes, no solo en España, en otros lugares del mundo, sobre todo en Gran Bretaña, están acostumbrados a encontrar dificultades. Así y con el tiempo y con habilidad, pues a ir superando esas dificultades. ¿Cuándo cree que pueden empezar a construir Puerto Mediterráneo? Porque están seguros de hacerlo. Sí, nosotros estamos en la mejor disposición, y aprovecho aquí los micrófonos de la cadena SER y agradecemos la amabilidad que han tenido para que podamos hablar ante estos micrófonos, que nosotros estamos en la mejor disposición y vamos a estar siempre en la mejor disposición. Nosotros nos da lo mismo la figura. De hecho, nosotros empezamos el proyecto en Paterna directamente en el ayuntamiento. Luego se publicó un decreto de la ATE y nos dijeron, oye, por la ATE irá más rápido. Llevamos 4 años, realmente no. Entonces, nos da lo mismo ATE que PAI, que plan parcial. Nosotros lo que queremos es hacer el proyecto. Somos personas que somos dialogantes, somos serios, rigurosos, solventes, nos gusta hacer bien las cosas, y lo que queremos es diálogo con las instituciones y llegar a acuerdos para hacer este proyecto que seguro va a ser una maravilla para toda la Comunidad Valenciana. Si algún día tienen el convencimiento de que no se puede hacer aquí en la Comunidad Valenciana, ¿este proyecto iría a otro sitio o otros sitios ya los tienen en marcha? No, nosotros le he dicho antes que nuestra aspiración es a 10 ciudades en España, lógicamente, entre las primeras está la Comunidad Valenciana. Oye, es en Paterna, Valencia, sabes que está todo unido. En nuestro proyecto para esta comunidad y para Valencia, para Paterna en este caso, donde está el suelo, es irrenunciable, porque es estratégico. Porque Valencia, como Madrid, como Barcelona, como Zaragoza, son estratégicos. Porque además nosotros vamos a colaborar en esta comunidad a mejorar el programa de estacionalidad. Aquí turistas en el mes de agosto, julio y septiembre vienen muchos, pero en septiembre, octubre se bajan la persiana en Cullera, en Gandía y tal, y hasta el año siguiente, en mayo, no se puede contratar personal. Nuestro proyecto es desestacionalizador. ¿Cuál es la primera medida que van a adoptar o ya la han adoptado después del no del Consejo? Nosotros seguimos trabajando en mejorar el diseño del proyecto. De hecho, probablemente en los próximos días, el próximo mes, presentemos el diseño actualizado de dónde va este proyecto. Probablemente el diseño que se ha difundido, que se difunde, ya está desfasado, porque nosotros estamos ya en la fase B17 y ese sería el A01. Y vamos a presentar el diseño porque vamos incorporando novedades en el mundo del ocio y novedades en el sector comercial para el proyecto de Valencia, que el proyecto de Valencia tiene que ser mucho mejor que el de Zaragoza. Pero en el mismo sitio, en Paterna. Es el mejor sitio de la Comunidad Valenciana. Si para les este siguen proyecto. diciendo que no, ustedes tienen paciencia como para decir, bueno, pues ya cambiará el gobierno. Nosotros, como le digo, nuestro proyecto no está acuñado por ninguna formación política. Ni este ni ningún otro proyecto en España. Entonces, nosotros siempre lo que queremos es interlocución con los que estén en ese momento en el área de responsabilidad, ya sea municipal o autonómica. Y seguiremos siempre estando en esa posición.
Pues Salvador Aranera, ha sido un placer charlar con usted, consejero de este proyecto Puerto Mediterráneo, y vamos a ver cómo transcurren las cosas, pero de ustedes, por lo que nos ha contado, no renuncian a que esto sea una realidad cuando sea. Así es, muchas gracias. Gracias, estoy seguro de que seguiremos hablando mucho en el futuro. Seguro. Gracias, Salvador. Muchas gracias, buenos días. Faltan 8 minutos para la 1. Enseguida nos vamos a una fiesta, ese 40 aniversario de